Entré en la lujosa fiesta de la empresa de mi esposa solo para ver a su adinerado jefe, Nicolás, arrodillarse y preguntar: ¿dejarías a tu fracasado esposo y te casarías conmigo? Ella dijo: sí, pero él no sabía que yo poseía el 67% de las acciones de su compañía. La voz de Nicolás Ibáñez resonó por todo el salón de baile mientras se arrodillaba en el escenario, sosteniendo un anillo de diamantes que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años. 300 invitados de la élite tecnológica de Madrid se giraron para mirarme directamente, sentado en la mesa principal junto a mi esposa. Los flashes de las cámaras explotaron como fuegos artificiales, mientras Alba, mi esposa durante 6 años, se cubría el rostro con las manos en una actuación digna de un Goya. «Acepto», gritó, corriendo hacia el escenario con su vestido de Versace de 3,000 euros, dejándome solo en la mesa como un completo idiota frente a toda la comunidad empresarial que yo mismo había ayudado a construir. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos antes de estallar en un aplauso ensordecedor. El sonido resonó en las paredes de mármol del Hotel Santo Mauro como disparos de cañón celebrando mi humillación pública. 1, 2. Mi nombre es Daniel Rivas, y a los 34 años acababa de ver a mi esposa aceptar una propuesta de matrimonio de su jefe en la fiesta anual de la compañía que yo había financiado con cada céntimo de la herencia de mi abuelo. Pero mientras Nicolás Ibáñez besaba a Alba en el escenario, creyendo que acababa de adquirir tanto a la mujer como a la compañía de sus sueños, no tenía idea de que estaba celebrando con dinero que nunca había sido suyo. Las risas a mi alrededor sonaban como hienas peleando por un cadáver. Los ejecutivos que había conocido en cenas familiares ahora susurraban entre ellos, algunos grabando mi reacción con sus teléfonos para compartirla más tarde en las redes sociales. «Pobre Daniel», escuché a alguien comentar detrás de mí. Siempre supe que Alba estaba fuera de su alcance. La ironía era casi cómica. Durante 6 años, permití que Alba se llevara todo el crédito por Nexus Dynamics, la compañía de inteligencia artificial, que valoramos en 450 millones de euros. 3, 4. Ella daba las entrevistas, aparecía en las portadas de las revistas de negocios, aceptaba premios a la innovación en conferencias internacionales. Mientras tanto, yo permanecía en la sombra, presentado como el esposo comprensivo que ayudaba con los asuntos administrativos. La verdad era que poseía el 67% de la empresa y había desarrollado personalmente cada uno de los algoritmos que generaban nuestros 180 millones de euros en ingresos anuales. Alba subió al escenario con la elegancia de una reina coronada, saludando a la multitud que le dio una ovación de pie. Nicolás la envolvió en sus brazos posesivos, con una expresión que denotaba la satisfacción de un depredador que finalmente había capturado a su presa. «Alba siempre ha merecido a alguien que pudiera ofrecerle el mundo», anunció Nicolás al micrófono, con la voz cargada de arrogancia. «Alguien que realmente entienda el valor de lo que ha construido, lo que él ha construido». Las palabras cortaron como un cuchillo afilado, pero mantuve mi expresión neutral. 6 años de documentación meticulosa en la caja fuerte de nuestra casa contaban una historia completamente diferente sobre quién había construido realmente el imperio tecnológico que Nicolás creía que estaba adquiriendo junto con mi esposa. Me levanté tranquilamente de la mesa, me ajusté la corbata y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso resonaba en el mármol pulido, mientras 300 personas observaban al hombre humillado huir de su propia destrucción pública, pero no entendían que mi salida silenciosa no era la de alguien derrotado. Era la de alguien que finalmente había decidido dejar de fingir que la apariencia y la realidad eran lo mismo. Si estás disfrutando de esta historia de traición corporativa y venganza, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un momento de humillación pública se convirtió en el mayor error estratégico que Nicolás Ibáñez jamás cometió. Porque mientras él celebraba su victoria en el escenario, yo ya estaba accediendo mentalmente a los protocolos de seguridad financiera que había implementado años antes, cuando la confianza todavía significaba asociación en lugar de explotación sistemática. El chófer de la limusina
me esperaba en el aparcamiento del hotel, completamente ajeno al hecho de que su próximo viaje sería el último que pagaría con la tarjeta corporativa de Nexus Dynamics. Me deslicé dentro, mientras los sonidos de la fiesta todavía resonaban a través de las ventanas abiertas del gran hotel. ¿A casa, señor Rivas?, preguntó Carlos, el mismo conductor que nos había llevado a la fiesta solo 2 horas antes. Sí, Carlos, y gracias por toda tu dedicación a lo largo de los años. Su expresión en el espejo retrovisor mostró confusión ante la despedida prematura, pero simplemente asintió y puso el coche en marcha. A través de las ventanillas traseras, observé a Nicolás Ibáñez en el escenario del hotel, todavía sosteniendo a Alba como un trofeo conquistado. Nicolás era todo lo que despreciaba en el mundo de los negocios. A los 42 años, se había forjado una reputación como inversor, comprando pequeñas empresas y despidiendo a la mitad de los empleados para optimizar la rentabilidad. Su fortuna provenía de herencias familiares, no de la innovación o el trabajo duro. Había conocido a Alba 8 meses antes, cuando comenzó a perseguir a Nexus Dynamics como una posible adquisición. Sus primeras reuniones conmigo fueron tensas. Detecté de inmediato sus intenciones depredadoras y rechacé cualquier propuesta de asociación. Tu marido es muy protector con tu negocio, le comentó Nicolás a Alba durante una cena de negocios, con la voz cargada de condescendencia. Quizás no comprende las oportunidades que una asociación estratégica podría ofrecer. A partir de ese momento, Nicolás cambió de táctica. En lugar de tratar de convencerme directamente, comenzó a cortejar a Alba, alimentando su ego con elogios sobre su visión de negocio y su liderazgo natural. La invitaba a almuerzos de negocios cuando yo estaba fuera de la ciudad. Enviaba flores a la oficina con tarjetas, elogiando su brillante presentación en conferencias. Alba absorbió cada palabra como una esponja seca. Durante 6 años de matrimonio, me había mantenido deliberadamente en un segundo plano, permitiéndole brillar como la cara pública de nuestra empresa. Pensé que estaba siendo un esposo comprensivo, creando un espacio para que ella desarrollara su confianza y sus habilidades de liderazgo. Pero Nicolás explotó esa dinámica con la precisión de un cirujano. Le susurró veneno al oído en cada interacción, sugiriendo que yo la estaba frenando y que merecía reconocimiento por sus propios méritos. Alba, está claro que eres el cerebro detrás de la operación, le decía durante las cenas en las que yo estaba ausente debido a compromisos de desarrollo. Es una pena que el mundo empresarial continúe subestimando a mujeres visionarias como tú. Lo que Nicolás no sabía, y Alba había decidido olvidar, era que cada algoritmo de Nexus Dynamics había nacido de mi mente durante noches de programación en vela. Había desarrollado personalmente los sistemas de inteligencia artificial que procesaban datos médicos con una precisión superior a la de cualquier competidor en el mercado. Mi abuelo, Roberto Rivas, había sido un programador autodidacta que trabajó para la Agencia Espacial Europea durante el programa Ariane. Me enseñó que la verdadera tecnología no proviene de presentaciones bonitas o de hacer contactos, sino de horas silenciosas, resolviendo problemas que otros consideran imposibles. Cuando murió hace 3 años, me dejó una herencia de 12 millones de euros con una única condición: usar el dinero para construir algo que importara. Invertí cada céntimo en Nexus Dynamics, complementándolo con préstamos personales para alcanzar los 25 millones necesarios para nuestro capital inicial. Alba no contribuyó financieramente a la empresa. Su papel era ser la portavoz carismática, mientras yo me enfocaba en el desarrollo técnico. Durante nuestros primeros años, esta división funcionó a la perfección. Ella tenía un talento natural para las presentaciones, y yo prefería el trabajo intelectual de crear tecnología revolucionaria, pero algo cambió cuando Nicolás entró en nuestras vidas. Alba comenzó a creerse sus propias historias sobre ser la mente visionaria detrás de Nexus Dynamics. En entrevistas para revistas de negocios, describía conceptos técnicos con la confianza de alguien que realmente los había desarrollado. La arquitectura de nuestra red neuronal representa un salto cuántico en el procesamiento de datos médicos, explicaba a los periodistas, utilizando términos que le había enseñado durante semanas. Mi experiencia en gestión me permitió identificar lagunas en el mercado que los ingenieros tradicionales no pueden ver.
Era técnicamente cierto que Alba tenía un MBA, pero nunca había escrito una línea de código en su vida. Sus contribuciones a nuestros productos eran puramente cosméticas. Decidir los colores de la interfaz, aprobar materiales de marketing, elegir proveedores de oficina. Durante los últimos 6 meses, Nicolás intensificó su campaña de seducción. Envió artículos de revistas de negocios que destacaban a mujeres innovadoras en tecnología con notas adhesivas adjuntas. Esto me recuerda a alguien que conozco. Invitó a Alba a conferencias exclusivas donde podía compartir su experiencia con otros líderes de la industria. El punto de inflexión llegó hace 3 semanas, cuando intercepté una conversación telefónica entre ellos. Alba estaba en el despacho de nuestra casa hablando en voz baja mientras pensaba que yo estaba durmiendo. Tienes razón, Nicolás. Daniel siempre me ha tratado como una asistente glorificada, susurró. Toma todas las decisiones importantes por su cuenta y luego me pide que las presente como si fueran mis ideas. La ironía era sofocante. Yo literalmente creaba las ideas y luego le permitía presentarlas como propias, pero en la versión distorsionada de la realidad que Nicolás había plantado en su mente. Mi generosidad se había convertido en manipulación. Te subestima porque tiene miedo de que descubras que no lo necesitas, respondió Nicolás con su voz seductora, incluso a través del teléfono. Hombres como Daniel usan a mujeres talentosas como escudos, protegiendo sus propios egos inseguros. Esa noche, mientras Alba dormía a mi lado, accedí a nuestros sistemas financieros por primera vez en meses para revisar exactamente quién era el dueño de qué. Los documentos de constitución que yo mismo había redactado confirmaron lo que ya sabía. El 67% de Nexus Dynamics estaba registrado a mi nombre y el 33% al suyo. La distribución reflejaba nuestra contribución real a la empresa, mi inversión inicial, mi desarrollo técnico, mi propiedad intelectual, protegida por patentes registradas exclusivamente a mi nombre. Alba había firmado esos documentos hacía 6 años, cuando todavía respetaba la diferencia entre crear y presentar. Pero Nicolás había corrompido su percepción de la realidad. Ahora creía sinceramente que merecía el control total de una empresa que solo existía porque yo la había construido con mi herencia y mi cerebro. La limusina se detuvo frente a nuestro edificio residencial en el barrio de Salamanca. 5, 6, 7, 8. A través de las ventanas del piso 30, nuestro ático brillaba con luces automáticas que yo mismo había programado utilizando protocolos de nuestra propia tecnología. Que pase una buena noche, señor Rivas, dijo Carlos, sin saber que se estaba despidiendo para siempre. Mientras el ascensor subía silenciosamente 30 pisos, calculé mentalmente cuántos protocolos de seguridad tendría que activar para proteger mi propiedad intelectual. Nicolás pensaba que estaba adquiriendo una empresa, pero pronto descubriría que solo había conseguido una presentadora sin acceso a los códigos que generaban nuestros ingresos. Porque aunque Alba podía sonreír para las cámaras y aceptar propuestas románticas en el escenario, nunca había aprendido la diferencia entre interpretar la innovación y crearla de verdad, y esa ignorancia estaba a punto de costarle mucho más de lo que imaginaba. El ascensor subió silenciosamente a nuestro ático mientras procesaba la magnitud de la traición que acababa de presenciar. 30 pisos de silencio para digerir el hecho de que 6 años de matrimonio se habían reducido a una obra de teatro corporativa planeada a mis expensas. Nuestras puertas se abrieron al apartamento que había comprado con el dinero de la herencia de mi abuelo. Cada mueble de diseño italiano, cada obra de arte cuidadosamente seleccionada, el sistema de domótica que yo mismo había programado, todo financiado por los algoritmos que desarrollé, mientras Alba recibía aplausos por innovaciones que ni siquiera podía explicar técnicamente. Mi teléfono sonó. Era Alba. Daniel, ¿dónde estás? Todo el mundo pregunta por ti. Nicolás quiere llevarnos a cenar al Coque para celebrar titubeó, nuestro nuevo capítulo. Nuestro nuevo capítulo, repetí, saboreando la ironía. Interesante elección de palabras. No seas dramático. Sabes que esto siempre fue inevitable. Nicolás puede ofrecerme oportunidades que tú nunca has podido proporcionar. Él entiende mi visión de una manera que tú nunca lo hiciste.
Colgué antes de que terminara la frase. 6 años de matrimonio reducidos a una conversación telefónica en la que justificaba el adulterio como un avance profesional. Fui a nuestro despacho en casa, donde una caja fuerte empotrada guardaba los documentos más importantes de nuestra vida empresarial. Mis dedos teclearon la combinación, la fecha de la muerte de mi abuelo, un detalle que Alba nunca se molestó en memorizar. Dentro de la caja fuerte, pilas de documentos meticulosamente organizados contaban la verdadera historia de Nexus Dynamics. Contratos de constitución que yo mismo había redactado, registros de patentes con mi nombre como inventor exclusivo, extractos bancarios que mostraban cada transferencia de la herencia de Roberto Rivas a nuestra cuenta de empresa. El documento de constitución de la empresa estaba en la primera página, 67% registrado a mi nombre, 33% a nombre de ella. Una distribución que reflejaba exactamente nuestra contribución real al negocio. Mi dinero, mi tecnología, mi propiedad intelectual. Alba había firmado esos papeles 6 años antes, cuando todavía respetaba la diferencia entre crear y presentar, cuando todavía creía que la asociación significaba complementariedad, no explotación sistemática. Tomé mi portátil y accedí a los sistemas internos de Nexus Dynamics. Como arquitecto principal de nuestra infraestructura tecnológica, había implementado protocolos de seguridad que garantizaban mi acceso administrativo a todas las operaciones financieras y técnicas. Lo que descubrí en los registros del sistema me dejó sin aliento por un momento. Nicolás Ibáñez había estado accediendo a nuestros datos confidenciales durante 3 meses. Alba le había proporcionado credenciales de acceso que le permitían revisar nuestros contratos, analizar nuestra propiedad intelectual y examinar nuestra estructura financiera con un detalle que violaba al menos 12 acuerdos de confidencialidad. No solo estaban planeando una novela, estaban orquestando una adquisición hostil, disfrazada de historia de amor. El archivo mostraba que Nicolás había identificado cada una de nuestras vulnerabilidades operativas, contratos con cláusulas que podían ser reinterpretadas si la dirección cambiaba, inversores que podían ser convencidos de apoyar a la nueva dirección si se les presionaba adecuadamente, empleados clave cuya lealtad podía comprarse con ofertas salariales más atractivas. Alba no solo estaba traicionando nuestro matrimonio, estaba vendiendo mi empresa al hombre que la había seducido con promesas de un reconocimiento que nunca se había ganado por sus propios méritos. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Señor Rivas, soy Patricia Vega del Bufete Vega, Asociados. Recibí una llamada interesante de Nicolás Ibáñez hace 1 hora. Quería discutir opciones para reestructurar la propiedad de la empresa, específicamente en relación con Nexus Dynamics. Patricia era una de las abogadas corporativas más respetadas de Madrid, especializada en adquisiciones hostiles y disputas de propiedad intelectual. Nicolás estaba movilizando artillería pesada, incluso antes de terminar la cena con mi esposa. El señor Ibáñez mencionó que estarían interesados en explorar la transferencia voluntaria de acciones para simplificar la estructura de propiedad tras algunos cambios personales recientes, continuó Patricia. ¿Cambios personales?, musité, reconociendo el eufemismo legal para el divorcio seguido de la adquisición de una empresa. No estoy interesado en ninguna reestructuración, respondí, y me gustaría contratar sus servicios para proteger mis intereses contra cualquier intento de interferencia externa en mi empresa. Hubo una pausa. Entiendo perfectamente, señor Rivas. Puedo estar en su oficina mañana a las 9 de la mañana para discutir estrategias defensivas. Mientras organizaba los documentos de la caja fuerte en pilas estratégicas, mi asistente personal, David, llamó con urgencia en su voz. Daniel, algo extraño está sucediendo. 3 de nuestros principales desarrolladores han recibido ofertas de trabajo esta noche. Ofertas con salarios un 50% más altos de lo que pagamos de empresas de las que nunca he oído hablar. David Sanz había trabajado conmigo desde los primeros días de Nexus Dynamics. Entendía nuestra tecnología casi tan bien como yo, y había detectado patrones sospechosos que otros empleados podrían haber ignorado. ¿Existen esas empresas?, pregunté. Sobre el papel, sí. En realidad, no.
Todas fueron constituidas la semana pasada. Misma dirección corporativa, mismo abogado corporativo. Nicolás estaba tratando de desmantelar mi equipo técnico antes de formalizar cualquier adquisición. Sin los desarrolladores que realmente entendían nuestros algoritmos, Nexus Dynamics sería solo una marca vacía con contratos impresionantes, pero sin capacidad de innovación continua. David, necesito que hagas algo por mí. Mañana por la mañana, implementaremos protocolos de seguridad de emergencia. Ningún empleado tendrá acceso a los códigos fuente o a la documentación técnica hasta nuevo aviso. Daniel, eso paralizará temporalmente nuestro desarrollo, pero protegerá nuestra propiedad intelectual de las personas que confunden el acceso con la propiedad. Colgué y volví a los documentos esparcidos sobre la mesa. Cada papel representaba años de trabajo dedicado e inversión emocional en un futuro que Alba y Nicolás imaginaban que podían redistribuir entre ellos como si fuera propiedad común. Pero habían cometido un error de cálculo fundamental. Durante 6 años, permití que Alba brillara como la cara pública de nuestra empresa, porque creía que la asociación significaba elevación mutua. Pensé que estaba siendo un esposo comprensivo, creando un espacio para que ella desarrollara su confianza y sus habilidades de liderazgo. En realidad, estaba siendo ingenuo sobre la diferencia entre crear oportunidades y permitir la explotación. Nicolás había explotado esa dinámica con precisión quirúrgica. Susurró veneno en el oído de Alba en cada interacción, sugiriendo que yo la estaba limitando y que merecía un reconocimiento independiente. Lo que ninguno de los dos entendía era que el reconocimiento sin sustancia es solo una actuación, y una actuación sin una base técnica es vulnerable a cualquiera que realmente entienda las matemáticas subyacentes. Cogí el teléfono y llamé a mi contable, Arturo Vidal. Arturo, necesito una auditoría completa de todos los activos de Nexus Dynamics, propiedad intelectual, contratos, inversiones, todo, y la necesito terminada para el viernes. Daniel, es muy poco tiempo para una auditoría completa. No es una auditoría preventiva, Arturo. Es una preparación para la guerra. Cuando colgué, supe que había tomado una decisión. Alba y Nicolás habían convertido nuestro matrimonio en un campo de batalla corporativo. Habían elegido la actuación por encima de la asociación, la explotación por encima de la colaboración. Ahora descubrirían que el hombre que había construido los sistemas que codiciaban también tenía la llave para desmantelarlos. Pero primero tenían que entender exactamente quién había sido humillado en esa fiesta y quién controlaba realmente los 180 millones de euros que creían que acababan de ganar. Porque aunque Alba podía aceptar propuestas románticas en el escenario y Nicolás podía soñar con adquisiciones fáciles, ninguno de los dos había aprendido la diferencia fundamental entre acceder a un sistema y ser realmente su dueño. Y esa ignorancia estaba a punto de convertirse en la educación más cara que ninguno de los dos recibiría jamás. El amanecer me encontró en el despacho de mi casa, rodeado de documentos esparcidos como piezas de un complejo rompecabezas. Cada papel representaba un arma potencial en el arsenal que estaba construyendo contra Nicolás y Alba. Patricia Vega llegó puntualmente a las 9 de la mañana, llevando un maletín de cuero que contenía décadas de experiencia en guerra corporativa. Su pelo canoso y sus gafas de montura dorada transmitían la autoridad de alguien que había destruido imperios empresariales con precisión quirúrgica. Señor Rivas, he revisado los documentos que me envió anoche, dijo, acomodándose en el sillón frente a mi escritorio. Su posición legal es absolutamente sólida. 67%, registrado a su nombre, propiedad intelectual protegida, inversión inicial documentada. Nicolás Ibáñez está tratando de robar algo que nunca le perteneció. 9, 10, 11, 12. Abrió su carpeta y sacó una pila de papeles organizados por categorías. Pero tenemos que actuar rápido. Ya ha movilizado a abogados especializados en adquisiciones hostiles y está utilizando tácticas que reconozco de casos anteriores. ¿Qué tipo de tácticas?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Desestabilización interna, ofertas a empleados clave, filtración selectiva de información sobre problemas de gestión,
presión sobre los inversores para que cuestionen el liderazgo actual. Es el manual estándar de la guerra corporativa. Patricia tenía razón. Mi teléfono había sonado 3 veces durante la noche, con llamadas de inversores, preocupados por rumores de inestabilidad en Nexus Dynamics. Todas las conversaciones seguían el mismo guión. Preguntas vagas sobre mi capacidad de liderazgo, sugerencias sobre las ventajas de una gestión externa y elogios a la visión estratégica de Alba. Está construyendo un caso para justificar una interferencia externa, continuó Patricia, haciendo parecer que la empresa necesita ser salvada de un gerente incompetente. Exactamente. Pero tenemos ventajas que él no ha calculado. Patricia sacó otro juego de documentos de la carpeta. En primer lugar, nunca firmaron acuerdos prenupciales. Eso significa que técnicamente Alba tiene derecho a la mitad de los bienes gananciales, pero no a la propiedad intelectual registrada exclusivamente a su nombre. Y en segundo lugar, Nicolás cometió un error fundamental. Al acceder a datos confidenciales sin la debida autorización, violó al menos 8 leyes federales sobre protección de la propiedad intelectual. Tenemos un registro de cada inicio de sesión, cada archivo al que accedió, cada documento que descargó. Tenía razón. Mi paranoia con la ciberseguridad había creado sistemas de monitorización que documentaban cada interacción con nuestros servidores. 3 meses de actividad ilegal registrados en registros que servirían como prueba devastadora en cualquier tribunal. ¿Cuánto tiempo necesitamos para implementar contramedidas?, pregunté. 48 horas para proteger completamente su propiedad intelectual. 1 semana para documentar todos los delitos que cometió. 2 meses para destruir permanentemente cualquier posibilidad de adquisición. Mientras Patricia organizaba nuestra estrategia legal, David trabajaba para implementar protocolos de seguridad que convertirían nuestra empresa en una fortaleza digital. Cada línea de código, cada algoritmo propietario, cada base de datos crítica estaría protegida por capas de encriptación que tardarían décadas en descifrarse. Daniel, he implementado los bloqueos que solicitaste, informó David por videoconferencia. Ningún empleado tiene acceso a los códigos fuente principales. Todos los sistemas críticos requieren tu autorización personal para cualquier modificación. Y los empleados que recibieron ofertas de Nicolás, 3 de ellos vinieron a hablar conmigo directamente. Se sentían incómodos con el enfoque agresivo y querían saber qué estaba pasando. Parece que Nicolás subestimó la lealtad del equipo. Era típico de Nicolás. Su arrogancia le impedía entender que los verdaderos talentos técnicos valoran más el ambiente de trabajo y el propósito que solo el dinero. Los desarrolladores que yo había reclutado personalmente entendían que estaban construyendo tecnología revolucionaria, no solo generando beneficios para los inversores. El jueves por la tarde, Alba llamó por primera vez desde la fiesta. Daniel, tenemos que hablar de nuestra situación. Su voz tenía una nueva autoridad, como si nuestra separación la hubiera convertido en una ejecutiva más segura de sí misma. Nicolás tiene algunas propuestas interesantes para una transición amistosa. ¿Transición a qué? Está dispuesto a comprar tu parte de la empresa por un precio justo. Podrías empezar un nuevo proyecto, quizás algo más pequeño, más adecuado a tu estilo de gestión. 80 millones es una oferta generosa, considerando que nunca has tenido el perfil adecuado para el liderazgo público. Nicolás puede convertir a Nexus Dynamics en una empresa verdaderamente global. 80 millones por los 180 millones que valía actualmente mi participación, menos de la mitad del valor real, ofrecidos como si fuera un favor personal. Lo consideraré, mentí, colgando antes de que pudiera continuar con su presentación ensayada. En realidad, estaba considerando algo completamente diferente. Arturo había completado la auditoría financiera, revelando patrones de gasto que convertirían a Nicolás de un depredador corporativo en un delincuente común cuando se hicieran públicos. Daniel, tienes que ver esto, dijo Arturo, llegando a la oficina con una expresión grave. Nicolás Ibáñez tiene un historial de adquisiciones fraudulentas. 5 empresas en los últimos 10 años, todas siguiendo el mismo patrón. Extendió documentos sobre la mesa. Seduce a las esposas o socias de los fundadores, crea inestabilidad matrimonial,
ofrece soluciones que implican la transferencia de la propiedad, luego despide a los fundadores originales y vende las empresas a conglomerados más grandes. La evidencia era irrefutable. Alba no era la primera mujer que Nicolás había manipulado para adquirir tecnología valiosa. Era un depredador en serie que utilizaba el romance como estrategia de adquisición de empresas. ¿Cuánto ganó con estas operaciones?, pregunté. Aproximadamente 400 millones en 10 años. Nuestra empresa sería su mayor trofeo. Esa noche, mientras Alba probablemente cenaba con Nicolás, planeando mi destrucción profesional, yo estaba terminando los preparativos para la educación más cara que ninguno de los dos recibiría jamás. El sistema de monitorización que instalé en nuestros servidores había detectado un nuevo intento de acceso no autorizado. Nicolás se estaba volviendo más agresivo, tratando de descargar archivos de propiedad intelectual fuera del horario laboral, cuando pensaba que nadie estaba mirando. Cada intento ilegal era documentado automáticamente y enviado a Patricia, construyendo un caso criminal que lo convertiría de un depredador corporativo en un acusado federal. Si estás siguiendo este viaje de venganza corporativa, suscríbete al canal para descubrir cómo una simple auditoría financiera se convirtió en el arma más poderosa contra alguien que pensaba que había ganado incluso antes de que comenzara la batalla. Porque mientras Nicolás celebraba su conquista romántica y Alba ensayaba discursos sobre el nuevo liderazgo, yo estaba preparando una lección sobre la diferencia entre acceder a un sistema y ser realmente su dueño. Una lección que comenzaría a la mañana siguiente, cuando descubrieran que el hombre que consideraban derrotado había pasado toda la semana construyendo la trampa más sofisticada de sus vidas. El viernes llegó con la precisión de un reloj suizo. A las 8 de la mañana, mientras Nicolás probablemente todavía dormía junto a mi exesposa, yo estaba en la oficina de Nexus Dynamics, implementando la primera fase de una operación que había planeado meticulosamente durante toda la semana. David me encontró en la sala de servidores, donde estaba reconfigurando personalmente nuestra arquitectura de seguridad. Cada línea de código que escribía creaba capas adicionales de protección alrededor de la propiedad intelectual que Nicolás imaginaba que estaba a punto de adquirir. Daniel, recibí una llamada extraña de recepción, dijo David con voz llena de preocupación. Nicolás Ibáñez llegó hace 20 minutos exigiendo acceso a nuestras instalaciones. Dijo que Alba había autorizado una auditoría técnica urgente. Sonreí sin levantar la vista del teclado. Déjalo esperar en recepción. Así aprenderá sobre la paciencia. Mientras terminaba de implementar los últimos protocolos, sonó mi teléfono. Era Alba, con una autoridad en su voz que nunca había tenido legítimamente. Daniel, Nicolás, necesita acceder a nuestros servidores de inmediato. Hay asuntos de due diligence que no pueden esperar. Estás obstruyendo un negocio importante. ¿Qué negocio?, pregunté, fingiendo ignorancia. No recuerdo haber autorizado ninguna auditoría externa. No necesita tu autorización como socio mayoritario. Socio minoritario, la corregí suavemente. 33%, si no me falla la memoria, y 67% todavía supera al 33% según mis últimos cálculos matemáticos básicos. El silencio que siguió duró exactamente 15 segundos. Tiempo suficiente para que la realidad comenzara a penetrar en la fantasía que Nicolás había construido en su mente. Daniel, no seas ridículo. Sabes que siempre tomamos decisiones conjuntas sobre la empresa. Decisiones conjuntas, repetí, saboreando la ironía, como la decisión de proporcionar nuestros datos confidenciales a Nicolás sin mi conocimiento, o la decisión de aceptar una propuesta de matrimonio en el escenario durante nuestra fiesta de aniversario. Colgué y volví al trabajo. A las 9:15, Patricia Vega llegó a la oficina con una carpeta que contenía 3 meses de investigación sobre las actividades ilegales de Nicolás. Daniel, tenemos pruebas suficientes para meterlo en la cárcel durante décadas, anunció, extendiendo documentos sobre mi mesa. Violación de la propiedad intelectual, acceso no autorizado a sistemas protegidos, intento de manipulación del mercado. El FBI estaría interesado en esto, pero el FBI solo sería el principio.
Patricia había descubierto algo aún más devastador durante su investigación. Nicolás Ibáñez no tiene liquidez real para adquirir empresas del tamaño de Nexus Dynamics, explicó. Todas sus adquisiciones anteriores se financiaron con préstamos garantizados por los activos de las mismas empresas que estaba comprando. Es, en esencia, un fraude financiero a gran escala. Las piezas encajaron perfectamente. Nicolás seducía a las esposas de los fundadores, creaba inestabilidad matrimonial, ofrecía soluciones que implicaban la transferencia de la propiedad y luego utilizaba los activos recién adquiridos como garantía para obtener préstamos que financiaban sus siguientes adquisiciones. Era un esquema Ponzi, disfrazado de construcción de imperios. Alba no tiene idea de que está siendo utilizada como señuelo en una operación criminal, continuó Patricia. Cuando los auditores federales descubran el patrón, podría enfrentar cargos como cómplice. A las 10:30, recibí una llamada de emergencia de nuestro gerente de cuentas en el Banco Santander. Señor Rivas, esta mañana hemos tenido algunos intentos inusuales de acceder a las cuentas de Nexus Dynamics. Alguien ha intentado autorizar transferencias significativas utilizando credenciales que no reconocemos. Nicolás se estaba desesperando. Su intento de acceder a nuestros sistemas había fallado, así que ahora estaba tratando de eludir nuestra seguridad, atacando directamente nuestras cuentas bancarias. Bloqueen todas las transacciones que no tengan mi firma personal y autenticación biométrica, ordené, y documenten cada intento de acceso no autorizado para nuestros abogados. A las 11, David regresó con noticias que confirmaron mis sospechas sobre el alcance de la operación de Nicolás. Daniel, 3 de nuestros principales clientes, recibieron llamadas esta mañana de alguien que se presentaba como consultor de continuidad de negocio. Las llamadas cuestionaban nuestra estabilidad operativa y sugerían transferir contratos a proveedores alternativos. Nicolás estaba tratando de desestabilizar nuestra base de clientes para forzar una crisis que justificara una intervención externa. Era una táctica que Patricia había identificado en sus adquisiciones anteriores, pero había subestimado algo fundamental. Conocía a nuestros clientes personalmente. Había desarrollado relaciones basadas en la confianza mutua y resultados consistentes durante 6 años de innovación genuina. Pasé la siguiente hora llamando personalmente a cada cliente que había sido contactado, explicando que estábamos enfrentando intentos de interferencia corporativa y que todas las comunicaciones legítimas llegarían exclusivamente a través de los canales oficiales. Señor Rivas, dijo la doctora Morales, la directora de tecnología de nuestro mayor cliente hospitalario, estamos confundidos por estas llamadas. Sus sistemas funcionan perfectamente. Sus algoritmos han salvado literalmente cientos de vidas este año. ¿Por qué alguien cuestionaría su estabilidad? Era una pregunta perspicaz. Nuestra tecnología hablaba por sí misma. Nicolás podía manipular las percepciones y crear drama romántico, pero no podía alterar los datos médicos que demostraban consistentemente que nuestros sistemas superaban a cualquier competidor en el mercado. A las 12:15, finalmente ocurrió la confrontación que había estado esperando. Nicolás y Alba irrumpieron en mi oficina sin llamar, con expresiones que mostraban la arrogancia de las personas que creían tener el derecho de reorganizar mi vida sin consultarme. Daniel, esta resistencia infantil tiene que terminar, anunció Nicolás con una voz condescendiente que probablemente había usado con fundadores anteriores que había manipulado. Alba y yo tenemos planes que beneficiarán a todos los involucrados. ¿Beneficiar a quién?, pregunté, sin levantar la vista de los documentos esparcidos sobre mi escritorio. La empresa que construyeron juntos merece un liderazgo que pueda expandirse globalmente, dijo Alba, usando el guión que Nicolás, obviamente, había ensayado con ella. Siempre ha sido mejor con la tecnología que con la visión estratégica. La ironía era sofocante. La visión estratégica había sido enteramente mía desde el principio. Había identificado las brechas en el mercado médico, desarrollado soluciones tecnológicas patentadas y construido relaciones con clientes que generaron 450 millones en valoración. Alba había sido una portavoz talentosa, pero confundir la presentación con la creación era el tipo de error que solo cometen las personas sin experiencia técnica. Nicolás,
¿Tienes experiencia en inteligencia artificial aplicada al diagnóstico médico? Le pregunté directamente. Tengo experiencia en identificar oportunidades de crecimiento y optimización operativa, respondió evasivamente. Eso es un no, traduje. Alba, ¿puedes explicar cómo nuestros algoritmos de reconocimiento de patrones procesan imágenes radiológicas? Su vacilación confirmó lo que ya sabía. 6 años de presentaciones le habían dado fluidez en la terminología, pero no una comprensión real de los sistemas que describía a los inversores. Daniel, esas preguntas técnicas son irrelevantes, interrumpió Nicolás. Lo importante es maximizar el valor para los accionistas a través de una gestión profesional. Fue en ese momento que decidí revelar mi primera carta. Nicolás, has gastado 80.000 euros tratando de sobornar a mis empleados en las últimas 2 semanas, anuncié con calma, sacando de mi cajón un informe detallado de cada oferta que había hecho. Cada llamada, cada propuesta, cada intento de reclutamiento ha sido documentado y reportado a las autoridades competentes. Su expresión cambió instantáneamente de la arrogancia a algo parecido al pánico. Eso es, esas son solo conversaciones exploratorias sobre oportunidades profesionales. Con empresas fantasma que creaste específicamente para desestabilizar mi operación, continué, mostrando documentos de constitución que probaban su propiedad de las empresas ficticias. Eso es un delito federal, Nicolás. Alba miraba entre los dos con creciente confusión. Por primera vez, desde que Nicolás entró en nuestras vidas, estaba viendo pruebas de que el hombre que la había seducido no era el empresario visionario que pretendía ser. Y Alba, me volví hacia ella con la carpeta abierta, mostrándole sus verdaderos derechos en la empresa. Posees el 33% de una empresa que financié por completo con la herencia de mi abuelo y desarrollé utilizando conocimientos que nunca has tenido. Los documentos de constitución estaban allí, con nuestras firmas de hacía 6 años. Las patentes estaban allí, todas registradas exclusivamente a mi nombre. Los extractos bancarios estaban allí, mostrando 25 millones transferidos del patrimonio de Roberto Rivas a nuestra cuenta de empresa. Nicolás intentó una última maniobra desesperada. Daniel, estás dejando que tus emociones se apoderen de ti. La separación matrimonial no tiene por qué afectar las operaciones comerciales. Podemos llegar a un acuerdo que te permita robar propiedad intelectual que nunca has desarrollado, utilizando dinero que nunca has invertido. Terminé la frase. Nicolás, no tienes los recursos financieros para adquirir Nexus Dynamics. Patricia ha descubierto que todas tus adquisiciones anteriores se financiaron a través de estafas. Presenté el informe de investigación que detallaba exactamente cómo operaba Nicolás. Todas las empresas que había adquirido seguían el mismo patrón. Seducción de esposas, creación de inestabilidad, ofertas de soluciones que implican la transferencia de la propiedad, uso de los activos recién obtenidos como garantía para financiar las siguientes operaciones. Eres un delincuente en serie que utiliza el romance como estrategia de adquisición de empresas, declaré. Y Alba fue solo tu próxima víctima en un patrón que a la UDEF le interesa mucho investigar. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono. Era Patricia, llamando para confirmar que los documentos penales habían sido presentados formalmente ante las autoridades federales. Señor Rivas, su voz era lo suficientemente alta como para que Nicolás y Alba escucharan cada palabra. La Fiscalía ha decidido abrir una investigación formal por violaciones de la propiedad intelectual y fraude empresarial. Las órdenes de registro se ejecutarán el lunes. Nicolás Ibáñez, el depredador corporativo que había destruido 5 empresas en 10 años, finalmente entendió que había elegido a la víctima equivocada. Mientras intentaba procesar la magnitud de su derrota, calculé mentalmente cuántos años de prisión federal podrían acarrearle sus actividades. Nicolás salió de mi oficina como un hombre derrotado, con las manos temblando mientras intentaba procesar la magnitud de su caída. Alba lo siguió en silencio, comprendiendo finalmente que había sido manipulada por un delincuente en serie que utilizaba el romance como estrategia de adquisición de empresas. El lunes siguiente, se ejecutaron órdenes de registro simultáneamente en 3 direcciones: la oficina de Nicolás, su apartamento en la Milla de Oro
y la empresa fantasma que había creado para reclutar a mis empleados. Los agentes federales encontraron pruebas de un fraude empresarial que abarcaba toda una década, 5 empresas destruidas, docenas de vidas arruinadas, cientos de millones robados a través de estafas que convirtieron el romance en crimen organizado. Señor Rivas, me llamó el agente especial Rodríguez el miércoles. Queremos agradecerle su cooperación. Sin su meticulosa documentación, Nicolás Ibáñez podría haber seguido operando indefinidamente. La investigación reveló que Alba no era una cómplice consciente, sino otra víctima de la manipulación psicológica que Nicolás había perfeccionado a lo largo de años de práctica. Eso no disminuyó la traición, pero explicó cómo una mujer inteligente había sido reducida a una herramienta de un depredador corporativo. 3 meses después, Nicolás fue sentenciado a 15 años de prisión federal por fraude empresarial, violación de la propiedad intelectual y formación de una organización criminal. La sentencia incluyó la restitución de 400 millones de euros a las víctimas de sus estafas anteriores. Alba intentó una reconciliación a través de llamadas que nunca respondí y correos electrónicos que borré sin leer. El divorcio se finalizó y se quedó solo con los bienes que había contribuido legítimamente. Nuestra casa de verano en Marbella, comprada antes de conocer a Nicolás. Nexus Dynamics floreció bajo mi liderazgo exclusivo, sin distracciones románticas ni presiones externas. Pude concentrarme por completo en desarrollar tecnologías que salvaban vidas reales en hospitales de todo el mundo. David Sanz aceptó el ascenso a director de tecnología, liderando un equipo que pasó de 15 a 80 desarrolladores en solo 6 meses. Nuestros algoritmos de diagnóstico médico se implementaron en 300 hospitales, reduciendo los errores de identificación en un 40%. Daniel, hemos recibido una oferta de adquisición de Indra, anunció David durante nuestra reunión trimestral. 300 millones de euros por toda la empresa. Rechacé la oferta sin dudarlo. El dinero nunca había sido mi principal motivación. La satisfacción provenía de crear tecnología que importaba, de resolver problemas que otros consideraban imposibles, de honrar el legado de mi abuelo a través de la innovación genuina. Un año después de la fiesta donde todo comenzó, organicé una celebración completamente diferente. No para impresionar a los inversores o alimentar egos, sino para reconocer a los empleados que realmente crearon valor a través de su trabajo dedicado. Este año, hemos salvado aproximadamente 12.000 vidas, gracias a diagnósticos más precisos, anuncié a nuestro equipo reunido en la oficina. Cada línea de código que han escrito, cada algoritmo que han optimizado, cada error que han corrigido, ha contribuído directamente a que las familias regresen a casa juntas. La diferencia entre esta celebración y la anterior era la diferencia entre la sustancia y la actuación, entre construir algo significativo y simplemente acumular riqueza, entre la colaboración genuina y la explotación sistemática. Alba encontró trabajo en una consultora más pequeña, donde sus habilidades de presentación eran valoradas sin requerir la experiencia técnica que nunca tuvo. Ocasionalmente, aparecía en artículos de negocios discutiendo las lecciones aprendidas sobre la due diligence en las asociaciones comerciales. En cuanto a mí, descubrí que la mejor venganza no había sido destruir a Nicolás, sino construir algo tan sólido que los intentos de destrucción solo revelaron su propia debilidad. La satisfacción genuina provino de crear un valor auténtico, no de elaborados sistemas de castigo. Hoy, cuando miro por la ventana de mi oficina, en el Distrito 22 de Barcelona, veo una empresa que realmente refleja mis valores. Innovación por encima del ego, sustancia por encima del estilo, colaboración por encima de la explotación. Los 180 millones que Nicolás imaginó que podría robar ahora, financian investigaciones que revolucionarán la medicina preventiva. La historia nos enseña que los depredadores siempre subestiman a sus presas cuando confunden la amabilidad con la debilidad. Nicolás vio mi generosidad como una vulnerabilidad, mi preferencia por el segundo plano como incompetencia. Esa percepción errónea le costó todo. Si esta historia de traición corporativa y justicia matemática te ha inspirado, suscríbete al canal para ver más historias
de cómo los logros auténticos siempre superan a la gloria prestada cuando la verdad se enfrenta al arte de la actuación. Porque al final, la diferencia entre el depredador y la presa no está en quién es más agresivo, sino en quién ha construido verdaderamente el sistema en el que ambos operan. Y cuando construyes el sistema, siempre tienes las llaves para redefinir las reglas del juego.